Buenas. Es un privilegio participar en este evento tan importante y quiero felicitar a los organizadores en cabeza del doctor Carlos Velasco el haber hecho posible este importante informativo acerca de enfermedades funcionales. Voy a hablar acerca de esófago hipersensible y pirosis funcional y prácticamente cuando los pacientes tienen problemas de reflujo y con reportes de endoscopias y pechimetrías, impedanciometrías, y que no mejoran con el tratamiento, nos encontramos en un gran desafío en lo que viene siendo los problemas de reflujo gastroesofágico. Vamos a repartir la charla en tres grandes temas: paradigmas en el diagnóstico de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, cuáles son los pacientes con reflujo difícil de tratar, y la parte final vamos a enfocarnos un poquito en el esófago hipersensible y pirosis funcional. Prácticamente quiero comentar que el reporte epidemiológico de la prevalencia mundial de la enfermedad por reflujo gastroesofágica tiene un amplio rango que va entre el 7,8% hasta el 33,1%, siendo los más afectados en los países del Oriente y los menos afectados países como Corea del Sur. Nosotros en Sudamérica estamos prácticamente en una media del 23% y vemos que Argentina y los Estados Unidos además de Turquía, Suecia y Inglaterra son de los países donde mayor reporte hay de acerca del reflujo gastroesofágico. Pero ¿qué tan difícil o tan fácil es hacer el diagnóstico? Normalmente, la mayoría de pacientes llegan a nuestro consultorio y se hace un diagnóstico clínico, se hace un tratamiento empírico y vemos su evolución. Sin embargo, observamos de que amerita hacer exámenes y entonces estas causas de que necesitamos mandar exámenes es porque se ha fracasado en el inicio del tratamiento o tenemos alguna duda respecto a su diagnóstico o queremos definitivamente evitar las complicaciones del reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, nos apoyamos en pruebas diagnósticas. Sin embargo, los criterios de la enfermedad de reflujo gastroesofágica son específicos para cada prueba. No sirve en la misma prueba, nos va a orientar para un diagnóstico definitivo. No existe una prueba estándar, una prueba que nos oriente más, que nos dé una sensibilidad y especificidad del 100%. Por lo tanto, a veces los pacientes manejados con respuestas incompletas al tratamiento por inhibidores de bomba de protones hace de que pensar que la gente, que los inhibidores de bomba de protones son el tratamiento efectivo. No, lo que hacemos con estos medicamentos es disminuir la producción de ácido. Sin embargo, el IBP no elimina el reflujo, elimina algunos síntomas específicos, pero síntomas como la pirosis, la regurgitación, el dolor torácico, o los síntomas extraesofágicos prácticamente son difíciles de eliminar. También los reflujos que no son ácidos, los reflujos que son débilmente ácidos, obviamente la utilización de los inhibidores de bomba de protones no nos va a funcionar. También respecto a la precisión, aquí hay un estudio muy interesante de la precisión respecto a utilizar inhibidores de bomba de protones, más la endoscopia, más la historia clínica, una historia clínica con unas preguntas específicas. Y se encontró que en un estudio donde se utilizaron ese tipo de cosas, que fueron 308 pacientes, los gastroenterólogos aplicaron las pruebas específicas, la GSRE, más endoscopia, más pH y se obtuvo que esos 308 pacientes, el 66% efectivamente tenían enfermedad de reflujo gastroesofágico. Pero miremos ustedes la especificidad y la sensibilidad. Si tenemos pacientes con endoscopia, pacientes con pH y pacientes con unas preguntas muy específicas orientadas a tener el reflujo gastroesofágico, la sensibilidad llegó al 62% en los médicos familiares, 67% en los gastroenterólogos y la especificidad del 67-70% utilizando estos cuestionarios. ¿Qué quiere decir? Sigue siendo muy difícil hacer el diagnóstico concreto de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Cuando nosotros hacemos endoscopias, prácticamente los síntomas putativos de los mismos son cuando no responde a la terapia y queremos confirmar de que no tenga una esofagitis, prácticamente la clasificación Los Ángeles grado C o grado D. Prácticamente nosotros queremos ver de que si no hay algún problema más orientativo a que no tenga una enfermedad por eosinofílica o que tenemos que diferenciar en enfermedad no erosiva.
Nosotros podemos ver aquí esófago de Barrett, clasificación de Los Ángeles, grado C y grado D, que es lo más fácil de poder encontrar, o la estenosis péptica. Sin embargo, en los últimos años, apoyados por la endoscopia de imagen avanzada, hemos empezado a ver la microesofagitis. ¿Y qué es esto? Este es un tipo de endoscopio utilizando las luces de LSI, donde hace una opacidad distal aumentada y empezamos a ver las diferencias en la endoscopia y empezamos a ver los vasos capilares intrapapilares. Aquí los podemos ver con una luz especial, la PLI, en los cuales observamos la apertura de la mucosa. Y este es el diagnóstico de microesofagitis que no se pueden ver a simple vista y tampoco le tomamos biopsia. ¿Y qué sucede cuando el paciente tiene un esófago hipersensible o una pirosis funcional? Prácticamente la separación de las células se amplía y el contacto con eventos de no ácidos o débilmente ácidos produce una sintomatología importante. Entonces, la esofagitis microscópica está mucho más presente en esofagitis erosiva, prácticamente el 95%, y en pirosis funcional o en controles prácticamente es muy bajito. También tenemos la opción de utilizar monitoreo de reflujo ambulatorio. Las pH-metrías prácticamente nos hace ver el tiempo que hay de exposición al ácido, si hay cuántos eventos de reflujo se pueden observar. Y encontramos que las métricas que utilizamos en este tipo de estudios son más fiables prácticamente el tiempo de la exposición al ácido. Si tenemos menos del 4%, prácticamente lo consideramos normal y más del 6% definitivamente es una exposición a ácido positivo. El otro punto son la cantidad de eventos de reflujo en 24 horas. Mayores los eventos de 80 podemos considerar un evento de reflujo. La pH-metría y impedanciometría, por lo tanto, nos ayuda a aclarar los diagnósticos tanto de eructos, rumiación versus el reflujo gastroesofágico. Entonces, la ventaja de utilizar impedanciometría es que está a niveles altos, 6 y 7. Sirve para reflujo ácido, reflujo no ácido, reflujo por gas, aclaramiento del bolo y reflujo postprandial. Es mucho más completo, pero lo ideal es tener la combinación de los dos. Aquí podemos observar el reflujo ácido, podemos observar el reflujo no ácido, y aquí este reflujo no ácido nos puede orientar entonces a no que tenga algo severo, sino podría tener una pirosis funcional o un esófago hipersensible. Otro punto importante son los índices de síntomas. Y cuando consideramos que los índices de síntomas, que son la asociación de reflujo síntomas, es mayor de 50, obviamente lo vamos a considerar positivo. Si encontramos que el PAS, que es la probabilidad de asociación de síntomas, igual o mayor de 95, lo podemos considerar como positivo. ¿Qué quiere decir acá? Entonces vamos a un ejemplo. Este paciente se le hace un estudio de pH-metría con un Boyce Ochoa de 11.8, que prácticamente el tiempo de exposición al ácido es en rango normal. Los eventos de reflujo en la impedanciometría son menores de 60, ácido, no ácido. Lo mismo aquí en este evento proximal, también en total fueron 37 eventos de reflujo. Aquí fueron 53 eventos de reflujo, por lo tanto, no está por encima de los 80 que hemos referido. Sin embargo, este paciente presenta ahogos, irritabilidad, y si lo comparamos con los índice de síntomas, tenemos que para todos los reflujos llega al 67% de irritabilidad, mayor del 50% que hablamos, y el 100% de irritabilidad mayor del 90 al 95% del PAS. Por lo tanto, esto nos orienta prácticamente que este paciente no tiene exposición a reflujo ácido, pero tiene un problema de sensibilidad esofágica o un esófago hipersensible. Otras formas de revisar es prácticamente ver el tono o ver la peristalsis en manometrías de alta resolución, los cuales nos orienta básicamente. Entonces tenemos que la endoscopia, que tiene una evidencia concluyente, es que tenga una clasificación de Los Ángeles grado C o grado D por una esofagitis, Barrett o una estenosis péptica, o que tengamos una pH-metría e impedanciometría mayor el tiempo de exposición al ácido en el 6%. Si nosotros queremos ver ahora la parte de la dificultad en el paciente que tiene reflujo gastroesofágico, pues prácticamente sabemos de que muchos de estos pacientes se le hace endoscopia, se encuentra completamente normal, y el 70% de los pacientes con pirosis funcional y regurgitaciones presentan una endoscopia normal. Entonces, se ha clasificado
prácticamente en tres grandes grupos. Se ha clasificado entonces en el reflujo no erosivo, que tiene una positividad a la exposición del ácido. Se ha puesto como otro grupo aquel esófago hipersensible, en el cual se encuentra la exposición al ácido negativa por la pHimetría. Encontramos una correlación positiva de los síntomas, el índice de síntomas y el PAS positivo, como en el estudio que vimos, y se denominamos esófago hipersensible, o aquel paciente que tiene una endoscopia normal, tiene negativa la exposición al ácido y tiene negativo el índice de síntomas o el PAS negativo prácticamente, y lo hemos denominado pirosis funcional. Si podemos observar entonces la positividad de enfermedad de reflujo no erosiva prácticamente llega al 41%, el esófago hipersensible en 32% y pirosis funcional el 27% en pacientes adultos. Ahora veamos acá prácticamente por qué los pacientes con enfermedad no erosiva y exposición al ácido negativa tienen pirosis. Prácticamente es porque son pacientes que tienen un reflujo completamente ácido, débilmente ácido, perdón, o un reflujo no ácido, o hay un esófago hipersensible. Como hemos visto en la diapositiva anterior, las separaciones de las células pueden estar causando la mayor sensibilidad. Este es un estudio que llama la atención en la forma como se hace, porque se toman 220 pacientes que se le hace pHimetría más impedanciometría. El 40% encontró que tenían exposición al ácido y el 60% tenía una exposición negativa al ácido. ¿Esto qué quiere decir? Pues prácticamente ya nos está orientando a de que estos grupos de pacientes son normales, y encontraron de que este grupo de pacientes normales del 75 episodios de reflujo fueron débilmente ácidos, y de esos 75 pacientes de reflujo los separaron en dos grandes grupos. Unos que eran hipersensibles al ácido en el 10% y los otros que eran hipersensibles al reflujo débilmente ácido. Por lo tanto, podemos observar que es a veces complicado hablar de reflujo gastroesofágico. No podemos decir que es reflujo gastroesofágico y lo manejemos con inhibidores de bomba de protones. Hay que hacer una serie de estudios para nosotros tener mayor información. ¿Cuál es la importancia entonces de diferenciar el esófago hipersensible y la pirosis funcional? Este es un estudio ya pediátrico, donde hay una prevalencia de los fenotipos esofágicos, de los cuales no hemos visto que no sean erosivos, a la luz de Roma 4. Y lo que querían era evaluar los fenotipos esofágicos utilizando la pHimetría más impedanciometría y describir las tasas de respuesta de inhibidores de bomba de protones con la frecuencia de esofagitis. El universo fueron 45 niños mayores de 5 años que se le hicieron estos estudios y encontraron, fíjense ustedes, el 27% era una esofagitis no erosiva, el 29% era una hipersensibilidad esofágica al ácido, el 27% al no ácido 2, y el 44% tenía pirosis funcional, muy diferente a los adultos. Por lo tanto, se invierte el diagnóstico fenotípico de los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, entre comillas, en pediatría, y observamos que la pirosis funcional es el fenotipo esofágico más frecuente, no erosivo, en la edad pediátrica. Entonces, la enfermedad por reflujo no erosiva la podemos ver que es la presentación fenotípica más común, donde no hay rupturas de la mucosa, donde la pHimetría e impedanciometría nos da una mano para clasificarnos, para hacer una buena, adecuada diagnóstico, y que en estos esófagos hipersensibles, tanto ácido como débilmente ácido, tenemos que empezar a ver la terapia con inhibidores de bomba de protones, si es funcional, no es funcional, lo mismo que la pirosis funcional, si la terapia de moduladores del dolor es interesantemente ideal para este manejo. Entonces, podemos ver en el estudio prácticamente el grupo de los no erosivos, 27, y esófago hipersensible, 29, y la pirosis funcional que llegó hasta el 40%, con una respuesta apenas con inhibidores de bomba de protones del 55%. Aquí encontramos que los esófagos hipersensibles con reflujo no ácido, la respuesta no tuvo respuesta con inhibidoras de bomba de protones. Y fíjense que la respuesta no pasa más del 60% en los pacientes con este tipo de sintomatología o de patología definida. Por lo tanto, utilizar inhibidores de bomba de protones vale la pena sopesar durante este tipo de cosas. Entonces, desenredemos un poquito la enfermedad de reflujo
no erosiva con la pirosis funcional. El reflujo tiene tres fenotipos básicamente: el erosivo, el Barrett y la enfermedad no erosiva, que nos ayuda utilizando la pH-metría. La mayoría de los pacientes con reflujo tienen una pirosis o regurgitación, pero muchos pacientes con estos síntomas no tienen reflujo, y eso es lo importante que tenemos que ver. Por lo tanto, tenemos que observar aquí básicamente en este punto, donde cuando no hay exposición al pH, a la acidez en el esófago, y si tenemos síntomas asociados, hay que pensar en esófago hipersensible, y si no tenemos síntomas asociados, hay que pensar en una pirosis funcional. Mientras cuando hay una exposición al ácido, tenemos que pensar en una enfermedad de reflujo no erosivo. Es muy interesante esto, empezar a ver este tipo de modificaciones durante el diagnóstico, porque nos ayuda a bajar costos. Aquí podemos observar todos los estudios que hay para hacer el diagnóstico de reflujo, y la endoscopia, obviamente, encontramos de que la pirosis funcional es normal, la enfermedad no erosiva es normal, tiene un costo alto. La pHimetría, ya sabemos que para no erosiva tiene que tener una exposición al ácido mayor del 6%, mientras que la pirosis funcional menos del 4%. Los números de reflujo en enfermedad no erosiva mayor del 80, menos de 40 en pirosis funcional. Y la manometría, pues prácticamente observamos que en la morfología es una morfología en la unión gastroesofágica tipo 3 o una hernia hiatal y una motilidad esofágica ineficaz, mientras que en la pirosis funcional prácticamente está normal. Para pensar o meditar. Los inhibidores de bomba de protones eliminan mayormente la parte del ácido, pero no eliminan el reflujo. Por lo tanto, no es nuestro caballito de batalla en el tratamiento de reflujo. Los pacientes con síntomas típicos de reflujo, pero sin evidencia endoscópica de esofagitis, debemos pensar en microesofagitis. Esto es importante utilizando las nuevas técnicas endoscópicas. La endoscopia de imagen avanzada ayudaría mucho para completar el diagnóstico, porque muchos se van a pasar por alto al no hacer este tipo de diagnóstico. La mayoría de los pacientes con enfermedad por reflujo tienen pirosis y o regurgitación. Y finalmente, la pirosis funcional es el fenotipo esofágico no erosivo, de acuerdo a Roma 4, más común que encontramos en edad pediátrica. Aquí les presento la bibliografía, si quieren tener en cuenta, y quiero agradecerle desde la ciudad de Bucaramanga la invitación y por haberme invitado a participar en este evento tan importante, y ojalá que sigamos teniendo estos eventos que son de gran informativo para todos nosotros y de actualización. Feliz día.